Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. La Segunda Cruzada no fue solamente un choque de ejércitos, sino también un reflejo de las ambiciones, tensiones y creencias que moldearon la Europa medieval y el Oriente cercano. Aquí descubrirás por qué cayó Edesa, cómo respondieron reyes y papas, cuáles fueron los dramas de la marcha y cómo las alianzas y traiciones marcaron cada paso de esta empresa. Si buscas comprender las raíces de la fe, del poder y del fracaso humano, este relato te guiará con calma y profundidad. Relájate, escucha y deja que la historia te arrulle. Y si quieres seguir explorando conmigo, suscríbete al canal para no perderte los próximos viajes. Capítulo 1. Eco de Edesa y el llamado a la cruz. El detonante de la Segunda Cruzada fue la caída del condado de Edesa en 1144 a manos de Zengi, Atabeg de Mosul y Alepo. Este condado, fundado durante la Primera Cruzada, era uno de los bastiones más frágiles de los estados latinos en Oriente. Su pérdida generó consternación en toda la cristiandad, pues simbolizaba la fragilidad de las conquistas cruzadas frente al empuje musulmán. El eco de Edesa viajó rápidamente a Occidente, despertando miedo y deseo de revancha. La noticia llegó a Roma y al papado con gran dramatismo. El Papa Eugenio III, discípulo de Bernardo de Claraval, comprendió que la caída de Edesa amenazaba no solo la presencia cristiana en Tierra Santa, sino también la autoridad espiritual de la Iglesia. Fue entonces cuando se decidió emitir la bula Quantum Praedecessores, llamando a una nueva cruzada. El mensaje no tardó en difundirse entre obispos y predicadores, preparando el terreno para un fervor renovado. El papel de Bernardo de Claraval fue fundamental en este inicio. Monje cisterciense y figura carismática de su tiempo, Bernardo se convirtió en el gran predicador de la cruzada. Con su elocuencia, convenció a multitudes en Francia y Alemania de tomar la cruz. Su voz transmitía tanto devoción como urgencia, y bajo su liderazgo espiritual, la Segunda Cruzada adquirió un aura de misión sagrada. Muchos lo consideraban el nuevo oráculo de la cristiandad. En Francia, el rey Luis VII ya había mostrado interés en participar en una campaña militar en Oriente. Al escuchar la llamada de Bernardo, no dudó en comprometerse. El entusiasmo del monarca reforzó la idea de que la cruzada debía tener un carácter regio, no solo popular. Este hecho marcaría la diferencia con la Primera Cruzada, que había sido liderada principalmente por señores feudales. Ahora, reyes y cortes enteras estaban implicados en la empresa. El entusiasmo se extendió por los reinos europeos. Nobles, caballeros y campesinos escuchaban las palabras de Bernardo y se arrodillaban para recibir la cruz en la ropa. Las plazas se llenaban de peregrinos que juraban partir hacia Oriente. La predicación no solo tocaba el aspecto espiritual, también prometía indulgencias y recompensas divinas. Para muchos, era una oportunidad de redimir pecados y alcanzar la salvación eterna. En Alemania, el emperador Conrado III recibió con solemnidad la noticia. Aunque en un inicio mostró dudas sobre participar, pronto fue convencido por el prestigio de Bernardo. Su adhesión fue vista como un respaldo fundamental, pues garantizaba la movilización de un vasto ejército germánico. Alemania, al igual que Francia, se convertía en uno de los pilares de esta nueva expedición. La unión de ambos monarcas parecía presagiar una empresa de gran magnitud. El clero desempeñó un papel esencial en la propagación de la cruzada. Obispos, monjes y sacerdotes llevaron el mensaje a las aldeas más remotas. En cada rincón se escuchaban sermones que vinculaban la defensa de Tierra Santa con la salvación de las almas. La cruzada se presentaba no como una guerra común, sino como un deber sagrado y colectivo. Este fervor religioso alimentó un movimiento de masas difícil de contener. No obstante, el entusiasmo popular también dio lugar a excesos. Algunos grupos, inspirados por la prédica, comenzaron a atacar comunidades judías en Europa, creyendo que combatir a los enemigos de la fe empezaba en casa. Estos hechos fueron condenados por figuras como Bernardo,
pero revelaban los peligros de un fervor religioso sin control. La cruzada, aún antes de partir, ya generaba divisiones y violencia interna. Las indulgencias papales jugaron un rol decisivo en atraer participantes. Quienes se unieran a la cruzada recibían la promesa de perdón total de pecados, así como protección de sus bienes durante la ausencia. Estas garantías ofrecían seguridad espiritual y material, motivando a señores y campesinos por igual. Para muchos, era la oportunidad de dar un sentido trascendente a sus vidas y asegurar un legado eterno. El recuerdo de la primera cruzada estaba muy presente en la memoria colectiva. Se evocaba la conquista de Jerusalén y las victorias heroicas como ejemplos de lo que podía lograrse con fe y determinación. Estas historias inspiraban a los nuevos cruzados que soñaban con repetir las gestas de sus antecesores. El ideal de caballería cristiana se reforzaba en este contexto, envolviendo la cruzada de un halo de gloria. Bernardo, con su autoridad moral, insistía en que la cruzada debía ser emprendida con pureza de corazón. Advertía que la avaricia y la ambición podían llevar al fracaso, y llamaba a los guerreros a luchar no por riquezas, sino por Dios. Este mensaje, aunque idealista, contrastaba con las verdaderas motivaciones de muchos nobles que veían en la cruzada una oportunidad de prestigio y tierras. La tensión entre ideales y realidades era evidente desde el inicio. Las cortes europeas comenzaron a organizarse para responder al llamado. En Francia, la reina Leonor de Aquitania se unió al proyecto, aportando su influencia y recursos. Su presencia daría un carácter único a la cruzada, pues pocas veces una mujer de 1900 su rango participaba de manera activa. En Alemania la nobleza se preparaba con entusiasmo, consciente de la magnitud del compromiso. Todo indicaba que la empresa superaría en tamaño a la anterior. Los comerciantes también vieron en la cruzada una ocasión de negocio. El transporte de hombres, armas y provisiones requería grandes recursos, y ciudades portuarias como Génova, Venecia y Marsella se beneficiaron enormemente. Para algunos, la cruzada no era solo un acto de fe, sino también una oportunidad de enriquecimiento. Así, intereses económicos y religiosos se entrelazaban en un mismo proyecto. La caída de Edesa, aunque localizada, había despertado un efecto dominó en toda Europa. El miedo a que otros estados cruzados corrieran la misma suerte generó un sentido de urgencia. Para la post-Iglesia, era una cuestión de prestigio y poder espiritual. Para los reinos, una ocasión de fortalecer su papel en la cristiandad. La cruzada se convirtió en un asunto común que trascendía fronteras y rivalidades internas. Finalmente, la voz de Bernardo culminó en la convocatoria masiva en Vézelay, en 1146. Allí, frente a una multitud inmensa, Luis VII y Leonor de Aquitania recibieron la cruz de manos del monje. La escena fue recordada como uno de los momentos más impactantes de la cristiandad medieval. Aquel día, la Segunda Cruzada quedaba oficialmente en marcha, con la promesa de recuperar lo perdido y reafirmar el poder de la fe. Capítulo 2. Europa en marcha y preparativos reales. Tras el fervor inicial, llegó el momento de la organización práctica. Reunir ejércitos tan grandes requería un esfuerzo logístico sin precedentes. En Francia, Luis VII convocó a sus nobles y estableció un plan de reclutamiento que abarcaba desde señores poderosos hasta caballeros menores. Se fijaron lugares de encuentro, se distribuyeron responsabilidades y se calculó la enorme cantidad de provisiones necesarias. La cruzada pasaba del entusiasmo espiritual a la realidad material. El rey francés buscaba asegurar que sus vasallos cumplieran con la empresa. Para ello, ofreció incentivos espirituales y, al mismo tiempo, utilizó la presión feudal para obligar a los indecisos. Los monasterios y abadías también fueron llamados a colaborar con alimentos y recursos. En toda Francia, herreros, carpinteros y artesanos trabajaban sin descanso para preparar armas, armaduras, carros y puentes móviles. La magnitud del proyecto movilizó todos los sectores de la sociedad. En Alemania, Conrado III enfrentaba retos similares,
pero de mayor complejidad. Su imperio era vasto y diverso, con príncipes y duques que mantenían un fuerte grado de autonomía. Convencerlos de partir hacia Oriente exigía tanto diplomacia como autoridad. Muchos acudieron al llamado, atraídos por la gloria, pero también había quienes dudaban, temiendo dejar sus territorios expuestos. Conrado, sin embargo, logró reunir un ejército numeroso, aunque no siempre cohesionado. El factor económico resultó determinante en esta etapa. Los costos de una cruzada eran enormes y no todos podían afrontarlos. Para financiar el viaje, muchos nobles hipotecaron tierras, vendieron castillos o arrendaron feudos. Los comerciantes aprovecharon la ocasión para ofrecer préstamos, a menudo con intereses elevados. Esta transferencia de bienes generó un movimiento de riqueza que alteró temporalmente el equilibrio económico en varias regiones de Europa. La Iglesia desempeñó un papel esencial en este proceso de preparación. Además de predicar, organizó colectas y donaciones que permitieran cubrir gastos. Monasterios cistercienses y benedictinos se convirtieron en centros de acopio de recursos. El papado aseguraba que quienes apoyaran la cruzada, incluso sin partir, recibirían también méritos espirituales. De este modo, toda la cristiandad quedaba implicada, aunque no todos fueran al frente de batalla. El entusiasmo cruzado generó escenas de fervor colectivo. En ciudades como París y Estrasburgo, multitudes acompañaban las ceremonias en las que caballeros recibían la cruz. Estos rituales tenían un carácter solemne y emocional, con procesiones, cánticos y bendiciones. La idea de marchar juntos hacia Tierra Santa reforzaba el sentido de unidad. En esos momentos, la cruzada parecía una empresa invencible, respaldada por toda Europa. La participación de Leonor de Aquitania añadió un matiz particular. Como reina consorte de Francia y una de las mujeres más influyentes de su tiempo, su decisión de acompañar a Luis VII sorprendió a muchos. Leonor llevó consigo a un séquito de damas y nobles aquitanos, lo que dio al ejército francés un carácter más heterogéneo. Su presencia marcaría profundamente los acontecimientos posteriores y sería recordada por su fuerte personalidad. Las rutas de la cruzada fueron planificadas con detalle. Francia y Alemania debían coordinar sus ejércitos, que partirían en momentos distintos pero se encontrarían en Oriente. El camino atravesaba territorios hostiles y aliados, lo que obligaba a negociar con príncipes locales, con el Imperio bizantino y con ciudades italianas para garantizar el paso y el abastecimiento. La complejidad de este plan mostraba que no se trataba de una simple expedición militar. Los cruzados también debían pensar en la travesía marítima. Aunque la mayoría marcharía por tierra, se buscó apoyo en las flotas de Génova, Pisa y Venecia. Estas repúblicas marítimas ofrecían transporte y suministros a cambio de privilegios comerciales. El mar, por tanto, se convertía en otra vía estratégica, especialmente para los contingentes que se dirigirían a los estados cruzados del Levante. La alianza entre poder espiritual y económico se hacía evidente. El ejército francés, con su estructura feudal, reflejaba tanto fuerza como debilidades. Los caballeros estaban bien equipados, pero el número de campesinos y peregrinos sin experiencia militar era elevado. Esto generaba una masa difícil de controlar que podía causar problemas de disciplina y abastecimiento. Luis VII confiaba en la organización cortesana para mantener el orden, aunque el tiempo demostraría que el entusiasmo no bastaba para sostener una empresa tan dura. En el Imperio Germánico, la composición del ejército era aún más heterogénea. Caballeros bávaros, suabos y sajones se unieron bajo el estandarte de Conrado, cada uno con intereses y estilos de combate distintos. La diversidad, aunque enriquecedora, complicaba la coordinación. El emperador debía equilibrar las rivalidades internas mientras preparaba el paso hacia Oriente. Los príncipes querían gloria personal, lo que a menudo dificultaba la disciplina colectiva. Las ciudades también participaron activamente en los preparativos. Burdeos, Colonia y León se convirtieron en centros de reclutamiento y acopio. Los comerciantes locales ofrecían alimentos, armas y animales de carga.
En algunos casos, incluso poblaciones enteras se unieron como peregrinos, decididos a acompañar a los ejércitos. Este fenómeno reforzaba el carácter de la cruzada como un movimiento popular además de militar. El aspecto espiritual nunca se perdió en medio de la organización. Antes de partir, los ejércitos realizaron solemnes ceremonias de confesión y comunión. El ideal era que cada cruzado saliera purificado, convencido de que luchaba por la fe. Bernardo de Claraval seguía recordando que sin devoción sincera no habría victoria. Sin embargo, muchos veían el viaje como una mezcla de deber religioso y ambición terrenal. El clima político europeo también influyó en la preparación. Algunas monarquías, como Inglaterra, no participaron directamente, pero brindaron apoyo financiero y diplomático. Los reyes calculaban cuidadosamente los beneficios de implicarse en Oriente. Para Luis VII y Conrado III, la cruzada era tanto un acto de fe como una oportunidad de reforzar su prestigio internacional. Esta dimensión política añadía más capas de complejidad al proyecto. Cuando los ejércitos finalmente estuvieron listos, la magnitud de la movilización sorprendió incluso a los contemporáneos. Nunca antes tantos hombres habían marchado juntos bajo la cruz de Cristo. Europa entera parecía ponerse en movimiento hacia Oriente, con esperanzas, temores y ambiciones entrelazados. La partida de los cruzados no solo era un acontecimiento militar, sino también un momento histórico que marcaría profundamente las relaciones entre Occidente y Oriente. Capítulo 3. Rumbo a Constantinopla y recelo bizantino. Cuando los ejércitos emprendieron su marcha hacia Oriente, el primer gran objetivo era llegar a Constantinopla, la capital del Imperio bizantino. Para los cruzados, la ciudad representaba la puerta hacia Tierra Santa y un centro de abastecimiento indispensable. Sin embargo, para los bizantinos, la llegada de tantos contingentes armados era motivo de recelo. El recuerdo de los saqueos y abusos cometidos por algunos cruzados en la Primera Cruzada todavía estaba fresco en la memoria imperial. El emperador bizantino en aquel momento era Manuel I Comneno, un gobernante astuto y profundamente consciente de la fragilidad de su imperio frente a las amenazas externas. Aunque en teoría los cruzados eran aliados en la lucha contra los musulmanes, Manuel temía que aquellas masas de soldados indisciplinados terminaran convirtiéndose en un peligro para Constantinopla. La diplomacia bizantina se preparó para contener y vigilar a los recién llegados. El ejército alemán de Conrado III fue el primero en acercarse a la capital bizantina. Su paso por Hungría y los Balcanes estuvo marcado por tensiones con las poblaciones locales, pues el suministro de alimento era insuficiente para mantener a tantos hombres. Hubo saqueos, enfrentamientos menores y quejas de los gobernadores bizantinos, quienes enviaban informes preocupados a Manuel. Esto aumentaba la desconfianza mutua y complicaba las negociaciones. Conrado III intentó mantener la disciplina, pero el tamaño y la diversidad de su ejército lo hacían difícil. Para los bizantinos, aquellos soldados parecían más invasores que aliados. Manuel I, decidido a evitar riesgos, dispuso guarniciones en los caminos y aceleró las conversaciones diplomáticas. Quería que los alemanes cruzaran rápido el Bósforo y siguieran hacia Anatolia, minimizando su permanencia en tierras bizantinas. La prioridad era proteger la capital. El emperador exigía a los cruzados un juramento de fidelidad, el mismo que había pedido a los líderes de la Primera Cruzada décadas antes. Este juramento implicaba que cualquier territorio conquistado por los cruzados debía ser devuelto al Imperio bizantino. Conrado, aunque incómodo, aceptó formalmente las condiciones, aunque muchos de sus nobles no las respetarían con convicción. Era un pacto más diplomático que real, sostenido por la necesidad de cooperación. Mientras tanto, el ejército francés de Luis VII avanzaba con mayor cautela. Su paso por Alemania y los Balcanes fue menos conflictivo, en parte gracias a los acuerdos logrados con gobernantes locales. Aún así, el tamaño del contingente francés generaba preocupación en Constantinopla. Manuel veía con inquietud la llegada sucesiva de dos reyes occidentales, cada uno al mando de miles de
hombres. Era una situación inédita y peligrosa. Luis VII y Leonor de Aquitania entraron en Constantinopla con una mezcla de solemnidad y desconfianza. El emperador Manuel los recibió con la pompa característica de Bizancio, desplegando ceremonias fastuosas para impresionar a los occidentales. Sin embargo, bajo aquel esplendor se ocultaba un temor real, que la cruzada se convirtiera en una amenaza para la integridad del imperio. Los banquetes y recepciones eran, en realidad, maniobras diplomáticas. Los cruzados quedaron deslumbrados por la magnificencia de Constantinopla. Sus murallas, palacios y cúpulas superaban cualquier construcción de Occidente. Para muchos era la primera vez que veían una ciudad de tal tamaño y riqueza. Esta impresión contrastaba con las tensiones políticas, pero también alimentaba rivalidades. Algunos nobles occidentales consideraban que Bizancio era demasiado rico y sospechaban que Manuel prefería proteger sus intereses antes que recuperar Tierra Santa. El emperador temía que los cruzados aprovecharan cualquier debilidad para intentar tomar Constantinopla. Por ello, reforzó la vigilancia en las murallas y ordenó que las tropas occidentales fueran acampadas lejos de la ciudad. Incluso hubo rumores de que Manuel llegó a negociar secretamente con los musulmanes para garantizar que los ejércitos cruzados fueran neutralizados en Anatolia. Aunque no está completamente confirmado, tales acusaciones reflejan el nivel de desconfianza. Las tensiones no impidieron que se llegara a un acuerdo. Manuel facilitó el transporte de los cruzados a través del Bósforo, aunque exigió que lo hicieran de forma ordenada y rápida. En la práctica, esto significaba que los ejércitos pasaban de Europa a Asia bajo estricta supervisión bizantina. El emperador buscaba librarse cuanto antes de aquellos huéspedes incómodos, empujándolos hacia los territorios musulmanes. En las filas cruzadas, muchos comenzaron a criticar a Bizancio abiertamente. Lo acusaban de actuar con egoísmo y de no mostrar verdadero compromiso con la causa de la fe. Estas críticas aumentarían en los años siguientes, alimentando la hostilidad entre Oriente y Occidente. Para los cruzados, Manuel era un gobernante calculador que no compartía el mismo fervor religioso. Para los bizantinos, los cruzados eran bárbaros indisciplinados que amenazaban la estabilidad imperial. La estancia en 1900 en Constantinopla reveló el choque de mentalidades entre Oriente y Occidente. Los bizantinos eran herederos de una tradición imperial milenaria, diplomática y pragmática, mientras que los cruzados estaban imbuidos de un ideal caballeresco y religioso. Esta diferencia cultural y política hacía que la alianza fuera frágil y llena de suspicacias. Cada parte veía a la otra como un socio necesario, pero también como un potencial enemigo. El paso de los ejércitos cruzados por Constantinopla marcó un punto de inflexión en la cruzada. Los reyes habían cumplido con la formalidad de la alianza, pero las relaciones quedaban tensas y llenas de resentimientos. Muchos soldados partieron convencidos de que Bizancio no era un verdadero aliado, lo que afectaría el desarrollo de la campaña. La semilla de futuras desavenencias quedaba plantada en esos días de recelo y diplomacia. La imagen de Constantinopla quedó grabada en la memoria de los cruzados. Para algunos era la visión de un ideal de civilización, para otros el símbolo de la decadencia y la traición. Lo cierto es que la desconfianza recíproca condicionó el resto de la expedición. Los ejércitos partieron hacia Asia Menor cargados de tensiones internas, y lo que debía ser una alianza sólida contra los musulmanes se transformaba en una relación precaria y llena de sospechas. Así, la Segunda Cruzada, aún antes de entrar en combate, ya estaba marcada por la división entre aliados nominales. Constantinopla, la ciudad esplendorosa y temida, fue el escenario de un encuentro decisivo que mostró la fragilidad del proyecto cruzado. Desde ese momento, la empresa llevaría consigo no solo el peso de la lucha contra el Islam, sino también las grietas abiertas entre latinos y bizantinos, grietas que nunca llegarían a cerrarse. Capítulo 4. Derrota alemana en Anatolia y Dorilea. Tras atravesar Constantinopla, el ejército alemán de Conrado III se adentró en Anatolia.
Aquella región, árida y montañosa, representaba uno de los mayores desafíos para cualquier ejército medieval. La logística se tornó extremadamente difícil. La escasez de agua, los caminos pedregosos y la falta de suministros desgastaban a los soldados. Además, los bizantinos habían advertido a Conrado sobre los riesgos de avanzar sin coordinación, pero la impaciencia del emperador lo llevó a marchar rápidamente hacia el interior. El ejército estaba compuesto por una gran cantidad de caballeros, pero también por peregrinos y campesinos mal preparados. Este desequilibrio lo hacía vulnerable frente a los turcos selyúcidas que dominaban la zona y conocían perfectamente el terreno. La marcha alemana carecía de orden y disciplina, lo que dificultaba la protección de las columnas. Conrado confiaba en la fuerza de sus caballeros pesados, sin prever que la movilidad del enemigo neutralizaría su ventaja. Los selyúcidas, al mando de su sultán Masud I, aprovecharon las debilidades de los alemanes. Empleaban tácticas de guerra de desgaste, hostigando constantemente con arqueros montados. Atacaban y se retiraban con rapidez, evitando un enfrentamiento frontal. Esta estrategia, combinada con el calor sofocante y la falta de agua, minaba la moral del ejército germánico. Cada día aumentaban las deserciones y la fatiga era insoportable. La primera gran confrontación se produjo cerca de Dorilea en 1147. Este lugar ya había sido escenario de una victoria cristiana durante la Primera Cruzada, pero en esta ocasión la suerte sería muy distinta. Los alemanes, confiados en su número, avanzaron sin esperar a los franceses ni a refuerzos bizantinos. Fue un error fatal que los dejó expuestos a la emboscada selyúcida. La batalla comenzó de manera caótica y rápidamente se inclinó en contra de los cruzados. Los caballeros pesados intentaron cargar contra los arqueros turcos, pero estos se dispersaban antes del choque, para luego rodear a los alemanes con lluvias de flechas. Las formaciones se rompieron y los campesinos y peregrinos huyeron en desbandada. Los soldados más disciplinados fueron incapaces de sostener las líneas frente a los ataques constantes. En pocas horas, el ejército se encontraba desorganizado y al borde de la aniquilación. Conrado III demostró valor personal al intentar reagrupar a sus tropas. Luchó en primera línea, pero resultó herido en el combate. Su herida lo obligó a retirarse y ceder el mando a sus capitanes. Sin la figura del emperador, la moral se desplomó aún más. La retirada se convirtió en un caos, con soldados intentando salvarse por cuenta propia. Los selyúcidas persiguieron sin descanso, causando enormes pérdidas. Las crónicas señalan que el ejército alemán quedó prácticamente destruido. Solo una fracción de los caballeros logró reagruparse y escapar hacia el oeste. La mayoría de los peregrinos y campesinos perecieron en el camino o fueron capturados. Las cifras exactas son inciertas, pero se estima que decenas de miles murieron en la campaña. Aquella derrota marcó profundamente el curso de la Segunda Cruzada, debilitando gravemente su fuerza inicial. Los supervivientes intentaron retroceder hacia territorio bizantino, buscando refugio en Nicea y Constantinopla. Manuel I Comneno los recibió con frialdad, reprochando la imprudencia de Conrado. El emperador veía confirmados sus temores. Los cruzados eran incapaces de coordinarse y ponían en peligro la seguridad de la región. Aún así, Manuel permitió que los restos del ejército alemán se reagruparan, pues necesitaba mantener la alianza con Occidente. La derrota de Dorilea no solo fue militar, sino también psicológica. Los alemanes habían partido con la esperanza de repetir las glorias de la Primera Cruzada, pero en su lugar encontraron humillación y desastre. Los rumores del desastre se propagaron rápidamente, llegando hasta Francia y al resto de Europa. El prestigio de Conrado III se vio gravemente dañado, y muchos comenzaron a dudar de la viabilidad de la empresa cruzada. Mientras tanto, los turcos celebraban la victoria como una señal de la debilidad de los latinos. Masud I fortaleció su posición en Anatolia, convencido de que los cruzados ya no representaban una amenaza real. El éxito selyúcida
también sirvió para inspirar a otras fuerzas musulmanas que veían en la derrota alemana una prueba del favor divino. El equilibrio de poder en la región comenzaba a inclinarse en contra de los cruzados. El desastre obligó a Conrado a replantear su estrategia. Incapaz de continuar con un ejército propio, decidió unirse a las fuerzas francesas bajo el mando de Luis VII. Aunque humillante, esta decisión era la única salida posible. La alianza entre franceses y alemanes se volvió una necesidad, pero también generó tensiones, pues cada rey desconfiaba del otro. La cruzada quedaba marcada por la falta de unidad desde sus primeros pasos. El fracaso alemán también reveló la importancia de la logística en campañas tan largas. Sin suministros adecuados y sin conocimiento del terreno, incluso un ejército poderoso podía ser derrotado. Los cruzados aprendieron demasiado tarde que la fuerza bruta no bastaba frente a un enemigo móvil y adaptado al ambiente. Esta lección, sin embargo, no evitaría que los franceses repitieran errores similares poco después. Las fuentes medievales, tanto alemanas como bizantinas, narran con dureza la catástrofe. Algunas describen escenas de hambre, sed y desesperación entre los soldados. Otras critican la arrogancia de Conrado, que desoyó los consejos de esperar refuerzos. Incluso cronistas eclesiásticos interpretaron la derrota como un castigo divino por la impureza moral del ejército. Así, la memoria de Dorilea quedó teñida de tragedia y advertencia. Pese al desastre, Conrado III sobrevivió y logró llegar a Jerusalén más tarde, tras recuperarse de sus heridas. Su participación, aunque disminuida, aún tendría peso en los debates posteriores sobre el rumbo de la cruzada. Sin embargo, el golpe a la moral y al poder militar alemán fue irreparable. Lo que había comenzado como un esfuerzo colosal se reducía ahora a un ejército debilitado y desmoralizado. En conclusión, la derrota alemana en Anatolia y Dorilea selló uno de los capítulos más oscuros de la Segunda Cruzada. La imprudencia, la falta de disciplina y la subestimación del enemigo llevaron a un desastre completo. El camino hacia Tierra Santa, lejos de estar asegurado, se tornaba más incierto que nunca. Europa había enviado a miles de hombres llenos de fe y ambición, pero en las montañas de Anatolia encontraron un destino de sufrimiento y ruina. Capítulo 5. Marcha francesa y tragedia del Monte Cadmo. Tras la catástrofe alemana, el ejército francés de Luis VII emprendió su marcha a través de Anatolia con la esperanza de evitar los mismos errores. A diferencia de Conrado, el rey francés avanzaba acompañado de un contingente más disciplinado y con la presencia de su esposa, Leonor de Aquitania. El ejército estaba compuesto por caballeros bien armados, infantería y un gran séquito de peregrinos. Sin embargo, la ruta hacia el interior de Asia Menor pronto se reveló igual de peligrosa. Los franceses habían recibido advertencias de los bizantinos y de los supervivientes alemanes sobre los riesgos de avanzar sin precauciones. A pesar de ello, el deseo de continuar con rapidez hacia Antioquía pesó más que la prudencia. Luis VII confiaba en la fuerza de sus tropas y en la organización de sus nobles, pero subestimó las tácticas de los selyúcidas. La expedición se adentró en un terreno hostil, seco y con montañas que dificultaban el avance. El ejército marchaba en largas columnas, cargando con un enorme tren de suministros. Los carros transportaban víveres, armas y pertenencias de la nobleza, lo que ralentizaba el movimiento. Los turcos, expertos en guerra de hostigamiento, seguían de cerca cada paso lanzando ataques relámpago contra los rezagados. Estas emboscadas constantes debilitaban la moral y agotaban los recursos, recordando cada día lo ocurrido con los alemanes. La disciplina comenzó a deteriorarse con el paso de las semanas. El calor, la sed y la falta de alimentos provocaban disputas internas. Muchos peregrinos se mostraban incapaces de seguir el ritmo, quedando atrás y cayendo en manos de los selyúcidas. Los caballeros, aunque orgullosos de su prestigio, se veían obligados a proteger constantemente las líneas, lo que aumentaba el cansancio y el resentimiento entre las tropas.
El episodio más dramático ocurrió en enero de 1148, en el monte Cadmo, una escarpada elevación en el suroeste de Anatolia. Intes, ejército francés avanzaba dividido en varias secciones, lo que lo hizo extremadamente vulnerable. La retaguardia, encargada de proteger el convoy, fue sorprendida por un ataque masivo de los turcos. En cuestión de horas, el orden se convirtió en caos y los soldados fueron arrasados en una emboscada devastadora. Los carros de suministros, que representaban la riqueza y la supervivencia del ejército, quedaron atrapados en los estrechos senderos. Muchos fueron destruidos o capturados por los atacantes. Los peregrinos, en pánico, intentaban huir montaña abajo, solo para ser alcanzados por las flechas enemigas. La infantería, sobrepasada, apenas pudo resistir, y los caballeros no lograban cargar eficazmente en aquel terreno empinado. La tragedia era inevitable. Luis VII estuvo a punto de perder la vida en este enfrentamiento. Las crónicas relatan que el rey luchó valerosamente, pero quedó aislado de sus hombres. Para salvarse, se vio obligado a trepar por un peñasco, refugiándose en lo alto hasta que sus caballeros lograron rescatarlo. La imagen de un monarca exhausto y desarmado quedó grabada en la memoria de los cronistas como símbolo del desastre en Cadmo. Leonor de 1900, Aquitania, aunque no participó directamente en el combate, fue testigo de la magnitud del desastre. Su presencia, acompañada de nobles aquitanos, generó tensiones en el campamento, pues muchos cuestionaban la conveniencia de llevar un séquito cortesano en una expedición tan peligrosa. Tras la batalla, las críticas hacia la reina aumentaron, y algunos la responsabilizaron indirectamente de haber contribuido a las dificultades logísticas. Las pérdidas humanas y materiales fueron enormes. Miles de soldados perecieron en la emboscada, junto con la mayor parte de los suministros. El ejército francés, que había partido con confianza y entusiasmo, quedó reducido a una fuerza debilitada y hambrienta. La moral se desplomó y el prestigio de Luis VII sufrió un duro golpe. La cruzada comenzaba a tambalearse antes de llegar siquiera a Tierra Santa. La travesía por Anatolia, después del monte Cadmo, se convirtió en un calvario. Los supervivientes avanzaban famélicos, perseguidos continuamente por los selyúcidas. Cada jornada suponía nuevas bajas por hambre, enfermedad y ataques sorpresa. Las esperanzas depositadas en Francia como líder de la cruzada se desmoronaban poco a poco en aquellos parajes hostiles. El sueño de recuperar Edesa parecía cada vez más lejano. El episodio reveló las enormes dificultades de coordinar un ejército tan grande en terreno enemigo. Las diferencias entre nobles franceses complicaban la disciplina y la toma de decisiones. Algunos cronistas mencionan disputas entre Luis VII y ciertos condes, que reclamaban mayor autonomía en la marcha. La falta de unidad se sumaba a la fatiga, debilitando aún más la cohesión de las tropas. Tras superar con dificultad Anatolia, los franceses finalmente alcanzaron la costa mediterránea. Desde allí, buscaron embarcar hacia Antioquía, convencidos de que era la única forma de salvar lo que quedaba del ejército. La ruta terrestre había demostrado ser un desastre, y el recuerdo del monte Cadmo se convirtió en una lección amarga. El mar ofrecía una esperanza, aunque a un alto costo económico y político. Cuando llegaron a Antioquía, fueron recibidos por el príncipe Raimundo de Poitiers, tío de Leonor de Aquitania. Allí se abrieron nuevas tensiones, pues Raimundo proponía un ataque inmediato a Alepo en lugar de marchar hacia Jerusalén. Leonor apoyaba la idea de su tío, pero Luis VII se negó, prefiriendo continuar hacia los lugares santos. Este desacuerdo provocó un conflicto personal entre el rey y la reina, debilitando aún más la moral cruzada. El fracaso del monte Cadmo tuvo repercusiones más allá de lo militar. Marcó un punto de quiebre en la relación entre Luis VII y Leonor, que años después desembocaría en la anulación de su matrimonio. Asimismo, alimentó la percepción de que los cruzados estaban destinados al fracaso por su falta de unidad y prudencia. La derrota no fue solo en el campo de batalla, sino también en el plano político y personal.
En definitiva, la tragedia del Monte Cadmo consolidó la decadencia de la Segunda Cruzada. Lo que comenzó con fervor religioso y promesas de gloria se transformó en desorganización, hambre y pérdida. Los franceses, al igual que los alemanes, fueron víctimas de su impaciencia y de la astucia de los selyúcidas. La cruzada, ya muy debilitada, llegaba a Tierra Santa en condiciones precarias, con divisiones internas que presagiaban un fracaso mayor. Capítulo 6. Consejo de Acre y decisión sobre Damasco. Tras las calamidades sufridas en Anatolia, tanto el ejército alemán como el francés llegaron a Tierra Santa en condiciones deplorables. Conrado III, debilitado y enfermo, se había refugiado en Jerusalén tras pasar por Constantinopla, mientras que Luis VII y lo que quedaba de su ejército alcanzaron Antioquía y luego Jerusalén. Allí, la situación exigía una decisión clara: cómo dar sentido a una cruzada que ya había perdido la mayor parte de su fuerza inicial. El rey Balduino III de Jerusalén y su madre, la reina Melisenda, recibieron a los cruzados con ceremonias solemnes. Para los reinos latinos, la llegada de dos reyes de Occidente era una oportunidad única para fortalecer la posición de los estados cruzados. Sin embargo, las expectativas chocaron con la realidad. Los ejércitos estaban exhaustos y no podían emprender campañas de larga duración sin apoyo logístico. Había que deliberar con cuidado. Se convocó un consejo en la ciudad de Acre en 1148, donde participaron los principales líderes de la cruzada. Estaban presentes Luis VII de Francia, Conrado III de Alemania, Balduino III de Jerusalén, Melisenda y numerosos nobles y prelados. Fue una de las reuniones más notables de la época, pues reunía a reyes europeos y a la élite del Levante latino. El ambiente, no obstante, estaba cargado de tensiones y desacuerdos. El objetivo inicial de la cruzada, recuperar Edesa, pronto se mostró inviable. La ciudad estaba completamente en manos musulmanas y fortificada bajo el control de Nur al-Din, hijo de Zengi. Atacar Edesa habría requerido un ejército mayor y recursos que ya no estaban disponibles. Los presentes comprendieron que insistir en aquel plan sería condenarse a un fracaso absoluto. Era necesario buscar un nuevo blanco estratégico. La opción de atacar Alepo también fue discutida. Raimundo de Poitiers, príncipe de Antioquía, había defendido con vehemencia esta idea antes de la llegada a Jerusalén, pues Alepo era clave para debilitar a Nur al-Din. Sin embargo, Raimundo no fue invitado al Consejo de Acre, lo que refleja las divisiones internas entre los líderes cruzados. Su ausencia limitó la posibilidad de que Alepo se convirtiera en el objetivo principal. Finalmente, la atención se dirigió hacia Damasco, una de las ciudades más antiguas y ricas del mundo islámico. Damasco había sido en ocasiones aliada y en otras enemiga de los cruzados, pero en ese momento se encontraba bajo el control de la dinastía Buridí, que estaba cada vez más vinculada a Nur al-Din. Para los cruzados, tomar Damasco no solo eliminaría una amenaza inmediata, sino que reforzaría enormemente la seguridad de Jerusalén. El plan de atacar Damasco fue aprobado, aunque no sin reservas. Algunos nobles locales temían que conquistar la ciudad rompiera equilibrios diplomáticos que hasta entonces habían permitido cierta estabilidad. No obstante, la mayoría consideró que la cruzada necesitaba un objetivo visible y alcanzable para no terminar en el descrédito total. Se decidió entonces que las fuerzas combinadas marcharían hacia Damasco. Las motivaciones no eran exclusivamente militares. Damasco era una ciudad de gran prestigio simbólico y económico. Su conquista habría proporcionado abundantes riquezas y un centro de poder para los latinos. Además, consolidaría la imagen de los reyes europeos como defensores eficaces de la cristiandad. Para Luis VII y Conrado III, tomar Damasco representaba una manera de salvar la honra después de los desastres sufridos. La elección de Damasco, sin embargo, escondía peligros. La ciudad estaba fortificada, bien abastecida y defendida por un ejército experimentado. Además,
Su población musulmana estaba unida por el fervor religioso frente a los invasores. Atacar Damasco significaba enfrentarse no a un objetivo debilitado, sino a una plaza fuerte. Algunos cruzados intuyeron que aquella decisión podría terminar en una nueva calamidad. Los preparativos para la campaña comenzaron de inmediato. Desde Jerusalén se organizaron caravanas de suministros y se reunieron tropas locales para reforzar a los europeos. Se buscaba mostrar unidad entre los reinos cruzados y los recién llegados de Occidente. La participación conjunta de tantos líderes daba la impresión de una empresa sólida, aunque las desconfianzas internas nunca desaparecieron. Durante las discusiones surgieron también tensiones personales. Luis VII y Conrado III competían por el protagonismo, mientras Balduino III intentaba mantener el equilibrio entre ellos. Melisenda, con su aguda inteligencia política, influyó discretamente en las decisiones, procurando que Jerusalén saliera beneficiada. La cruzada, más que una causa común, parecía un mosaico de ambiciones individuales entrelazadas. El entusiasmo popular en Tierra Santa creció cuando se supo que los reyes marcharían contra Damasco. Para los habitantes de Jerusalén, ver a tantos monarcas reunidos era un hecho extraordinario. Se organizaron procesiones, rezos colectivos y celebraciones en las iglesias. El espíritu religioso se renovó, como si el fracaso en Anatolia pudiera ser olvidado gracias a una victoria en el corazón de Siria. No obstante, algunos varones del reino cruzado se mostraban reticentes. Habían mantenido relaciones diplomáticas con Damasco y temían perder ventajas políticas si la ciudad caía en manos latinas. Aún así, la decisión estaba tomada y nadie se atrevió a desafiar abiertamente la voluntad de los reyes europeos. El peso simbólico de Luis VII y Conrado III se imponía sobre cualquier oposición. El Consejo de Acre fue, en muchos sentidos, el punto culminante de la cooperación entre Oriente Latino y Occidente Europeo durante la Segunda Cruzada. La reunión simbolizaba la unión de fuerzas en torno a un objetivo común, aunque esa unión era frágil. Lo que se acordó allí definiría el desenlace de toda la expedición. El destino de la cruzada quedaba ahora vinculado al asedio de una ciudad legendaria. Así, con la decisión sellada en Acre, los ejércitos se dispusieron a marchar hacia Damasco. La esperanza de gloria, riqueza y redención los acompañaba, pero también la sombra de las derrotas anteriores. En aquel momento, pocos podían prever que la empresa contra Damasco, concebida como la salvación de la cruzada, terminaría convirtiéndose en su ruina definitiva. Capítulo 7. 4 días ante Damasco y el fracaso. El ejército cruzado, reforzado por los varones de Jerusalén, marchó hacia Damasco en julio de 1148. La ciudad, una de las más ricas y antiguas del Levante, era conocida por sus fértiles huertos y su importancia estratégica en Siria. Los cruzados eligieron atacar desde el oeste, donde los jardines proporcionaban abundancia de agua y alimentos. A primera vista, parecía una posición ventajosa que podría garantizar el éxito del asedio. El 24 de julio comenzó la ofensiva. Los ejércitos europeos y latinos avanzaron con decisión, arrasando los cultivos a su paso y levantando campamentos en las afueras de la ciudad. La población de Damasco, aterrada, se refugió tras las murallas, mientras las milicias locales se preparaban para resistir. La defensa estaba liderada por Mu'in ad-Din Nur, gobernador buridí, que rápidamente pidió ayuda a Nur al-Din en Alepo. El primer día de combate favoreció a los cruzados, lograron penetrar en los jardines occidentales y se establecieron en posiciones relativamente seguras. Los árboles y huertos servían como cobertura frente a los arqueros musulmanes, y el acceso a agua fresca mantenía alto el ánimo de los soldados. Parecía que la ciudad podía caer en pocos días si la presión se mantenía constante. La moral de los cruzados aumentó tras este avance inicial. El segundo día, los defensores organizaron una contraofensiva. Utilizaron los estrechos pasajes entre los huertos para emboscar a los caballeros, que se vieron incapaces de maniobrar con eficacia. Los arqueros damascenos lanzaban continuas
descargas desde las murallas, mientras la población colaboraba con provisiones y apoyo logístico. Los cruzados comenzaron a sufrir bajas considerables y la ventaja inicial se redujo con rapidez. El tercer día trajo divisiones dentro del campamento cruzado. Algunos varones de Jerusalén argumentaron que el ataque desde el oeste era insostenible y que debían trasladarse al este de la ciudad, donde las murallas eran más vulnerables. Sin embargo, esa zona carecía de agua y estaba menos protegida por árboles, lo que hacía más difícil resistir. La decisión de cambiar de posición generó controversia y debilitó la cohesión del ejército. Finalmente, los líderes aceptaron mover el campamento hacia el este. El traslado resultó desastroso. Los cruzados perdieron la ventaja de los jardines, quedando expuestos en un terreno árido bajo el sol abrasador. Sin agua cercana y sin protección frente a los ataques, la moral comenzó a desplomarse. Los defensores de Damasco aprovecharon la ocasión para intensificar sus ofensivas, hostigando día y noche a los invasores. El cuarto día la situación era crítica. Los cruzados estaban exhaustos, hambrientos y desmoralizados. Mientras tanto, llegaban noticias de que Nur al-Din avanzaba desde el norte con un ejército de refuerzo. El temor de quedar atrapados entre las fuerzas damasenas y las tropas de Alepo sembró el pánico en el campamento. Luis VII, Conrado III y Balduino III comprendieron que continuar el asedio significaba una derrota total. La retirada fue decidida apresuradamente. En lugar de caer con honor en un asalto final, los ejércitos optaron por abandonar las posiciones y volver a Jerusalén. El repliegue se realizó en condiciones caóticas, con soldados perseguidos por los defensores de Damasco. Muchos cronistas describen este momento como una huida vergonzosa que destruyó el prestigio de los cruzados ante musulmanes y cristianos por igual. El fracaso ante Damasco causó una profunda conmoción. Lo que debía ser el triunfo que redimiera los desastres de Anatolia y Cadmo terminó en un desastre mayor. La imagen de los reyes de Occidente, incapaces de conquistar una sola ciudad, quedó gravemente dañada. Para los habitantes de Tierra Santa, la cruzada ya no representaba esperanza, sino frustración y desilusión. Los musulmanes interpretaron la victoria como un signo del favor divino. Damasco, al borde de la caída, había resistido gracias a la unidad de sus habitantes y al apoyo de sus aliados. La ciudad pasó a estrechar aún más sus vínculos con Nur al-Din, lo que fortaleció el poder musulmán en Siria. Lejos de debilitar a sus enemigos, los cruzados habían logrado el efecto contrario: consolidar la resistencia islámica. La retirada generó también acusaciones entre los propios cruzados. Algunos señalaron a los varones de Jerusalén por haber insistido en cambiar de posición. Otros culparon a Luis VII y a Conrado III por su falta de liderazgo. Incluso circularon rumores de que ciertos nobles habían sido sobornados por Damasco para abandonar el asedio. Aunque nunca se confirmó, estas sospechas dejaron una mancha de traición en la memoria de la campaña. El Papa Eugenio III, al recibir la noticia del fracaso, quedó profundamente decepcionado. La cruzada que había promovido con tanto empeño terminaba en el desprestigio absoluto. Incluso Bernardo de Claraval, que había sido el gran predicador de la cruzada, sufrió duras críticas. Muchos lo responsabilizaron moralmente por haber prometido un éxito que nunca se materializó. Su autoridad espiritual se vio seriamente dañada en Europa. El fracaso ante Damasco marcó el principio del fin de la Segunda Cruzada. Aunque algunos contingentes permanecieron en Tierra Santa durante un tiempo, la mayoría de los reyes y nobles regresaron a Europa con sus ejércitos diezmados. La empresa que debía reforzar los estados cruzados había terminado debilitándolos aún más. Las esperanzas de recuperar Edesa o conquistar nuevas tierras desaparecieron por completo. El impacto psicológico fue tan profundo como el militar. Para muchos europeos, la cruzada dejó de ser vista como una empresa gloriosa y comenzó a asociarse con sufrimiento y desilusión. El aura de invencibilidad de la primera cruzada
se desmoronaba frente a la cruda realidad de la derrota. El fracaso en Damasco se convirtió en un símbolo del límite de las ambiciones cristianas en 1900. Oriente. En conclusión, los 4 días de asedio a Damasco representaron el clímax y la ruina de la Segunda Cruzada. Las decisiones equivocadas, la falta de unidad y la astucia de los defensores llevaron a una humillante retirada. Lo que debía ser el gran triunfo de reyes y nobles terminó siendo un desastre que alteró para siempre la percepción de las cruzadas. El sueño de una victoria decisiva se desvaneció en los muros de Damasco. Capítulo 8. Lisboa y la cruz en el norte de Europa. Mientras Luis Sebne y Conrado III enfrentaban el desastre en Oriente, en la península ibérica se desarrollaba un episodio paralelo que también formaba parte de la Segunda Cruzada. Portugal, recién constituido como reino independiente bajo Alfonso Enríquez, conocido como Alfonso I, buscaba consolidar sus fronteras frente a los musulmanes. La oportunidad surgió en 1147, cuando una flota de cruzados del norte de Europa recaló en las costas atlánticas camino a Tierra Santa. La flota estaba compuesta principalmente por contingentes de Inglaterra, Flandes, Normandía y Renania. Estos peregrinos guerreros habían partido hacia Oriente, pero fueron desviados por tormentas hacia la península. Allí encontraron a Alfonso I, que les propuso un objetivo alternativo: ayudar en la conquista de Lisboa, una de las principales ciudades musulmanas de la región. La idea de colaborar en la causa cristiana en suelo ibérico fue aceptada por muchos. Lisboa estaba en manos musulmanas desde hacía siglos y representaba una fortaleza crucial en la línea defensiva de Al-Ándalus. Su conquista era estratégica para consolidar el joven reino portugués. Alfonso I comprendía que, con la ayuda de los cruzados extranjeros, podía reunir un ejército lo suficientemente grande como para enfrentar la formidable guarnición musulmana. Así comenzó uno de los asedios más significativos de la Reconquista. El ejército cruzado y portugués reunía decenas de miles de hombres. Aunque las cifras exactas son discutidas, las crónicas hablan de un contingente impresionante para la época. Los cruzados europeos, bien armados y organizados, se unieron a las fuerzas lusas en una campaña que mezclaba devoción religiosa y ambiciones territoriales. Lisboa se convirtió en el nuevo objetivo de una cruzada que, en lugar de Jerusalén, se dirigiría contra los musulmanes de Occidente. El asedio comenzó en junio de 1147. Los cruzados rodearon la ciudad y levantaron campamentos fortificados. Lisboa estaba defendida por murallas sólidas y una guarnición experimentada que confiaba en resistir hasta que llegaran refuerzos musulmanes desde el sur. La posición geográfica, en la desembocadura del Tajo, facilitaba el abastecimiento por mar, lo que prolongaba la resistencia. El sitio se anunciaba largo y complicado. Los asediantes emplearon diversas técnicas de guerra de sitio. Construyeron torres de asalto, emplearon catapultas y cavaron trincheras para acercarse a las murallas. Los cruzados del norte de Europa aportaron experiencia naval, bloqueando el acceso marítimo y dificultando la llegada de suministros a la ciudad. La coordinación entre lusos y extranjeros, aunque no exenta de tensiones, permitió sostener el asedio durante meses. La población de Minonesio, Lisboa mayoritariamente musulmana, sufrió las consecuencias del cerco. La falta de alimentos y agua potable dentro de la ciudad provocó hambre y enfermedades. Los defensores resistieron con valentía, pero la presión aumentaba cada día. El asedio se convirtió en una prueba de resistencia tanto para los sitiados como para los sitiadores, que también padecían escasez y enfrentaban problemas de disciplina. Las crónicas destacan la dureza de los combates. En varias ocasiones, los defensores lanzaron salidas sorpresivas contra los campamentos cristianos, causando numerosas bajas. Sin embargo, los cruzados lograban replegarlos hacia las murallas. El asedio se prolongó durante 4 meses, con enfrentamientos constantes que desgastaban a ambos bandos. La tensión era tal que algunos cruzados llegaron a plantearse abandonar la empresa. El papel de Alfonso I
fue decisivo para mantener la cohesión. El rey portugués supo negociar con los líderes extranjeros, ofreciendo recompensas materiales y privilegios a quienes permanecieran en el sitio. Su carisma y determinación consolidaron la alianza temporal entre lusos y cruzados. Al mismo tiempo, su presencia aseguraba que la conquista beneficiara directamente a Portugal, no a los señores extranjeros. En octubre de 1147, la resistencia de Lisboa se quebró. Agotados por el hambre y la falta de refuerzos, los musulmanes negociaron la rendición. Alfonso I y los cruzados aceptaron términos que garantizaban la vida de los habitantes a cambio de la entrega de la ciudad. Sin embargo, en la práctica, muchos musulmanes fueron masacrados o esclavizados, lo que dejó una huella de violencia en la memoria colectiva. La caída de Lisboa fue un acontecimiento de enorme trascendencia. No solo consolidó a Portugal como reino independiente, sino que también marcó un punto de inflexión en la reconquista. Con Lisboa bajo control cristiano, el avance hacia el sur se tornó más viable. Para los cruzados del norte de Europa, la victoria representó un éxito tangible que compensaba en parte los fracasos sufridos en Oriente. El Papa Eugenio III reconoció la conquista de Lisboa como parte legítima de la Segunda Cruzada. Así, el sitio se integró oficialmente en el marco de la Cruzada General, aunque se desarrollara lejos de Tierra Santa. Esta inclusión reforzó la idea de que la lucha contra los musulmanes podía librarse en múltiples frentes, no solo en Jerusalén. Lisboa pasó a simbolizar la expansión de la cruzada hacia Occidente. Los cruzados que participaron en la toma de Lisboa regresaron luego a sus tierras con fama y riquezas. Algunos permanecieron en Portugal, estableciéndose en las nuevas posesiones conquistadas. Su experiencia y presencia reforzaron el carácter europeo del reino portugués, que desde entonces se vinculó más estrechamente con el resto de la cristiandad. La influencia de estos extranjeros dejó huellas en la organización militar y urbana. Para los musulmanes, la pérdida de Lisboa fue un golpe devastador. Significaba la reducción de sus dominios en la península y la amenaza creciente de los reinos cristianos del norte. Al-Ándalus entraba en un periodo de fragmentación y vulnerabilidad frente a los avances de Castilla, León, Aragón y Portugal. La toma de Lisboa fue un anticipo de la ofensiva cristiana que marcaría los siglos siguientes. En conclusión, el asedio y conquista de Lisboa mostraron una cara distinta de la Segunda Cruzada. Mientras Oriente conocía la humillación del fracaso en Damasco, Occidente celebraba una victoria resonante en la península ibérica. Lisboa se convirtió en 1900 el trofeo que dio sentido a los sacrificios de muchos cruzados, y su caída consolidó a Portugal en la historia de Europa. Fue la luz occidental de una cruzada que en Oriente había quedado envuelta en sombras. Capítulo 9. Estados latinos, intrigas y figuras clave. Tras el fracaso en Damasco, los cruzados europeos se dispersaron, pero los estados latinos en Oriente continuaron su lucha por la supervivencia. El reino de Jerusalén, el principado de Antioquía, el condado de Trípoli y el de Edesa, ya perdido, formaban un frágil mosaico rodeado de enemigos musulmanes. Estas entidades dependían no solo de la fuerza militar, sino también de la diplomacia y las alianzas para mantenerse. La Segunda Cruzada había mostrado cuán vulnerables eran frente a coaliciones islámicas. El reino de Jerusalén, gobernado por Balduino III junto a su madre Melisenda, enfrentaba tensiones internas. Melisenda había ejercido gran influencia política desde la muerte de su esposo Fulco de Anjou y no estaba dispuesta a ceder fácilmente el poder a su hijo. Esta disputa dinástica dividía a los varones del reino entre los partidarios de la reina y los del joven rey, debilitando la cohesión en un momento crítico. En Antioquía, la situación tampoco era estable. Raimundo de Poitiers, príncipe del Principado, había intentado convencer a los cruzados de atacar Alepo en lugar de marchar a Damasco, pero su propuesta fue ignorada. Tras la partida de Luis VII, Raimundo quedó resentido y aislado, aunque seguía siendo una figura clave en la defensa del norte de Siria. Su principado
fronterizo con territorios musulmanes poderosos, estaba en constante peligro. El condado de Trípoli mantenía una posición intermedia. Gobernado por Raimundo II, estaba rodeado por enemigos musulmanes, pero también era vital como punto de enlace entre Antioquía y Jerusalén. Su estabilidad era frágil y la presión aumentaba cada vez más con el fortalecimiento de Nur al-Din. El condado dependía de refuerzos externos y de la cooperación con los demás estados latinos para evitar el colapso. Nur al-Din, hijo de Zengi, emergía como la gran figura musulmana tras la Segunda Cruzada. Su prestigio aumentó enormemente después de la defensa de 1900, Damasco y la incapacidad de los cruzados para recuperar Edesa. Con gran habilidad política y militar, Nur al-Din logró unir a Alepo y Damasco bajo su control, creando una base sólida para futuras ofensivas contra los estados cruzados. Su liderazgo marcaría una nueva etapa en la historia de la región. Dentro de los reinos latinos, las intrigas eran constantes. Los varones locales, acostumbrados a actuar con independencia, rivalizaban por tierras, títulos y matrimonios estratégicos. Estas disputas internas debilitaban la capacidad de enfrentar unidos la amenaza musulmana. La nobleza europea instalada en Oriente tenía intereses propios que no siempre coincidían con los de los reyes o con los de Occidente. Uno de los personajes más influyentes en este periodo fue la reina Melisenda. De gran inteligencia y astucia, supo mantener alianzas con nobles y clérigos, asegurando su posición en un mundo dominado por hombres. Su enfrentamiento con Balduino III se resolvió en 1152, cuando madre e hijo acordaron dividir el reino. Melisenda gobernaría Judea y Samaria, mientras Balduino se quedaba con Galilea y el norte. Este compromiso, aunque temporal, mostró la fragilidad del poder central. Las dos órdenes militares, como los templarios y hospitalarios, también jugaron un papel decisivo en la política local. Más allá de sus funciones defensivas, acumulaban tierras, riquezas y poder, convirtiéndose en actores políticos de primer nivel. En ocasiones, colaboraban con los reyes, pero en otras actuaban con independencia, negociando incluso con príncipes musulmanes si ello beneficiaba a sus intereses. Su influencia crecía con rapidez en el Levante. El fracaso de la cruzada generó un vacío de confianza en los estados latinos. Muchos habitantes locales, incluyendo comunidades cristianas orientales, comenzaron a cuestionar la capacidad de los cruzados occidentales para protegerlos. Esto llevó a que se buscaran alianzas circunstanciales con facciones musulmanas rivales en un juego de equilibrios precario que apenas aseguraba la supervivencia inmediata. Conrado III, tras regresar a Europa, dejó a su sobrino Federico Barbarroja como heredero de la causa imperial en Oriente. Aunque Federico no participó directamente en la Segunda Cruzada, su nombre comenzaba a ganar prestigio, y en el futuro sería protagonista en nuevas expediciones. Luis Cesbron, por su parte, volvió a Francia con su prestigio disminuido y su matrimonio con Leonor de Aquitania profundamente dañado. La anulación del matrimonio entre Luis VII y Leonor de Aquitania en 1152 tuvo consecuencias profundas. Leonor se casó poco después con Enrique Plantagenet, futuro rey de Inglaterra, lo que originó el poderoso imperio angevino. Esta unión cambió el equilibrio político de Europa y tuvo repercusiones indirectas sobre las cruzadas, pues los reinos europeos se sumergieron en rivalidades internas que dificultaron nuevas expediciones a Oriente. El fracaso de la Segunda Cruzada también desacreditó a Bernardo de Claraval. El monje cisterciense, que había predicado con pasión la empresa, fue duramente criticado por no haber cumplido sus promesas de victoria. Bernardo se defendió, afirmando que la derrota era un castigo divino por los pecados de los cruzados, pero su prestigio quedó marcado. La Iglesia aprendió que la predicación entusiasta no siempre bastaba para asegurar resultados. Para los musulmanes, la derrota de los cruzados en Damasco representó un punto de inflexión. La percepción de que los cristianos eran invencibles, alimentada por la primera cruzada, se desmoronaba. Nur al-Din emergió como el unificador de Siria,
y como el líder capaz de llevar la lucha a un nuevo nivel. La Segunda Cruzada, lejos de debilitar al Islam, había fortalecido su cohesión y su moral. Los estados latinos quedaron, en consecuencia, en una posición más vulnerable que antes de la cruzada. Aunque mantenían aún fortalezas y ciudades importantes, carecían de la fuerza necesaria para emprender ofensivas significativas. Su destino dependería de la llegada de nuevas cruzadas o de la capacidad de resistir mediante alianzas frágiles. El fracaso de 1148 los condenó a vivir bajo constante amenaza. En resumen, la etapa posterior a la Segunda Cruzada estuvo marcada por intrigas políticas, disputas dinásticas y la consolidación del poder musulmán en la región. Los estados latinos sobrevivían, pero ya no eran vistos como bastiones invencibles. El eco de las derrotas resonaba tanto en Oriente como en Occidente, y la esperanza de nuevas victorias parecía cada vez más lejana. La cruzada, concebida para fortalecer a los cristianos en Tierra Santa, había dejado tras de sí división y desilusión. Capítulo 10. Curiosidades y detalles poco conocidos. La Segunda Cruzada, a pesar de su fracaso militar, dejó un sinfín de episodios curiosos que suelen quedar relegados en la historia. Uno de los más llamativos fue la participación de mujeres nobles, como Leonor de Aquitania, cuya presencia marcó un hecho excepcional. Se cuenta que viajaba con un séquito de damas vestidas con ropas militares, lo que causaba fascinación y escándalo a partes iguales. Este episodio muestra cómo la cruzada no fue solo un asunto de caballeros. En algunos relatos medievales se afirma que parte de los cruzados franceses y alemanes llegaron a sospechar de los bizantinos, acusándolos de haber pactado secretamente con los turcos. Aunque no existen pruebas firmes de ello, el rumor se expandió rápidamente, alimentando la desconfianza entre Oriente y Occidente. Esta percepción de traición bizantina fue clave en el deterioro de las relaciones que, décadas más tarde, desembocarían en la Cuarta Cruzada. Otro detalle interesante es la gran cantidad de cruzados que nunca llegaron a Tierra Santa. Muchos se desviaron en el camino, atraídos por conquistas más próximas. El ejemplo más célebre fue el asedio de Lisboa, pero también hubo intentos de cruzados de atacar plazas en el sur de Hispania. Esto demuestra que la idea de cruzada era flexible y podía adaptarse a contextos locales, siempre que implicara la lucha contra musulmanes. El papel de las órdenes militares durante la Segunda Cruzada también merece atención. Aunque ya existían templarios y hospitalarios, su influencia aún estaba en expansión. La derrota en Oriente reforzó su papel como defensores permanentes de los estados cruzados, al demostrar que los ejércitos europeos no eran fiables a largo plazo. Estos grupos ganaron poder y tierras, convirtiéndose en instituciones centrales de la cristiandad. Una curiosidad poco mencionada es la gran participación de campesinos y peregrinos sin experiencia militar. Muchos partieron movidos por la promesa de indulgencias, pero la mayoría no sobrevivió a las penurias del viaje. Algunos cronistas describen con detalle escenas de hambre, enfermedades y muertes en masa. Estos grupos, aunque casi invisibles en los relatos oficiales, fueron parte esencial de la magnitud de la cruzada. En las fuentes musulmanas, la Segunda Cruzada también ocupa un lugar peculiar. Los cronistas islámicos la recuerdan más como un ejemplo de desorganización que como una gran amenaza. La defensa de Damasco fue interpretada como una señal clara de la protección divina sobre el Islam. Este contraste con la imagen europea, que la percibió como un desastre, muestra cómo la misma campaña generó percepciones opuestas según el bando. Algunos caballeros regresaron de Tierra Santa con reliquias y objetos sagrados, que luego exhibieron en iglesias y monasterios europeos. Aunque su origen muchas veces era dudoso, estos objetos atraían peregrinos y donaciones, generando beneficios económicos y espirituales para las comunidades locales. La cruzada, incluso en su fracaso, alimentó la devoción popular y la circulación de símbolos religiosos. Es curioso observar que la Segunda Cruzada fue la primera en la que participaron reyes en ejercicio, algo que no había ocurrido en la primera.
La presencia de Luis VII y Conrado III dio a la empresa un carácter regio, pero también hizo más visible su fracaso. Los cronistas no podían culpar solo a nobles menores, sino a monarcas que habían arriesgado su prestigio en una campaña desastrosa. Esto multiplicó el impacto negativo en Europa. En términos logísticos, la cruzada mostró el enorme desafío de movilizar ejércitos tan grandes a través de continentes. La falta de planificación y la dependencia de recursos locales hicieron que las tropas sufrieran más por hambre y sed que por la espada enemiga. Muchos estudiosos modernos consideran que la Segunda Cruzada fracasó más por errores de gestión que por la fuerza de los musulmanes. Un aspecto llamativo fue la tensión entre las motivaciones espirituales y las terrenales. Mientras los predicadores como Bernardo de Claraval exaltaban la cruzada como un acto de fe, muchos nobles veían en ella una oportunidad para obtener riquezas y tierras. Esta contradicción se reflejó en las decisiones estratégicas, donde el interés político pesaba tanto como la devoción religiosa. En Inglaterra, aunque el rey Esteban no participó, numerosos nobles se sumaron a la empresa. Sin embargo, muchos regresaron arruinados, lo que tuvo consecuencias en la política interna del reino. La cruzada no solo afectó a Oriente, sino también al equilibrio social y económico en Europa. Familias enteras perdieron sus patrimonios por financiar un viaje que terminó en fracaso. El fracaso en Oriente y el éxito en 1900, Lisboa revelan otro detalle curioso. Para algunos cruzados, la península ibérica fue vista como una tierra santa alternativa. Este fenómeno reforzó la idea de que la reconquista española formaba parte de un mismo movimiento espiritual que las cruzadas en Levante. La conexión entre ambos escenarios se consolidó en la mentalidad medieval. Los cantares de gesta y crónicas de la época también inmortalizaron episodios de la cruzada, aunque de manera idealizada. Algunos textos exaltaban la valentía de caballeros concretos, mientras omitían el desastre colectivo. La literatura medieval transformó una campaña fallida en relatos de heroísmo individual, mostrando cómo la memoria histórica podía moldearse para suavizar la derrota. La Segunda Cruzada dejó además un legado de rencor y desconfianza. Muchos europeos culparon a los bizantinos de la derrota, mientras que los bizantinos consideraban a los cruzados una amenaza tan peligrosa como los turcos. Esta hostilidad fue uno de los factores que, décadas después, facilitaría que los latinos saquearan Constantinopla en 1204. Así, los fracasos de 1147-1148 sembraron semillas de conflictos futuros. Finalmente, un detalle llamativo es que a pesar del desastre, la Segunda Cruzada no acabó con el entusiasmo cruzado en Europa. Apenas 40 años más tarde, se convocaría la Tercera Cruzada, protagonizada por figuras legendarias como Ricardo Corazón de León y Saladino. La fe, la ambición y el deseo de gloria siguieron alimentando estas expediciones, aunque la amarga lección de la segunda nunca fue del todo olvidada. 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 Fue del todo olvidada.